Una función polinómica de grado 3, p de x, tiene una raíz, o un cero, de multiplicidad 2 en x es igual a 5, y una raíz, o cero, de multiplicidad 1 en x es igual a 3 negativos. La gráfica de p de x contiene el punto 0, negativo 37.5. Encuentra p de x. Cada vez que se nos dan las raíces o ceros de una función polinómica, también se nos dan factores binomiales de la función polinómica. Donde si una función polinómica tiene raíces o ceros de R⁻1, R⁻2, R⁻3, y así sucesivamente, entonces la función polinómica se puede escribir en la forma, como se muestra aquí, donde A es una constante, y observe que cada factor binomial tiene la forma de x menos la raíz o cero, y porque tenemos una función polinómica de grado 3, tendremos tres factores binomiales. Nuestra función polinómica tendrá la forma p de x. Es igual a veces la cantidad de x menos R⁻1, multiplicado por la cantidad de x menos R⁻2, multiplicado por la cantidad de x menos R⁻3. Y ahora, mirando la información dada, se nos dice que la función polinómica tiene una raíz o cero de multiplicidad 2 en x es igual a 5, lo que significa que x es igual a 5 es un doble cero, o una doble raíz de la función polinómica, lo que significa que dos valores de r serán 5 positivos. Dejemos que R⁻1 sea igual a 5, y R⁻2 sea igual a 5, y luego tenemos una raíz o cero de multiplicidad 1 en x es igual a 3 negativos, lo que significa que esta es una raíz simple o cero simple, y por lo tanto R⁻3 es igual a 3 negativos. Realizar la sustitución nos da p de x. Es igual a veces la cantidad de x menos 5, multiplicado por la cantidad de x menos 5 nuevamente. Tenga en cuenta que debido a que x es igual a 5 tiene multiplicidad 2, tenemos dos factores de x menos 5, y luego porque la raíz o cero de x es igual a 3 negativos tiene multiplicidad 1, tenemos un factor de x menos 3 negativos. Simplifiquemos x menos negativo 3 a x más 3, y también escribamos esto como la cantidad de x menos 5 al cuadrado. Entonces, sabemos que p de x es igual a veces la cantidad x menos 5 al cuadrado, x veces más 3. Ahora, necesitamos encontrar el valor de A, usando el punto dado, que es una intersección vertical en Y. Como se nos da el punto 0, 37.5 negativo, sabemos que p de 0 debe ser igual a 37.5 negativo. Usando esta información, ahora sustituimos 0 por x, y 37.5 negativo por el valor de la función, aquí. Esto nos permitirá encontrar el valor de A. Realizar esta sustitución nos da negativo 37.5 es igual a veces la cantidad 0 menos 5 al cuadrado, multiplicado por la cantidad 0 más 3. Simplificando, tenemos 37.5 negativo igual a multiplicado por el cuadrado de 5 negativos, que es 25, multiplicado por 3. Entonces tenemos negativo 37.5 es igual a 75a. Para resolver a, dividimos ambos lados por 75. Simplificando a la derecha, tenemos a. A es igual a este cociente, aquí, y negativo 37.5 dividido por 75 es igual a negativo 0.5, o si queremos, negativo 1 o 2. Por supuesto, si lo necesitáramos, podríamos verificar esto en la calculadora, que he hecho aquí. Ahora que conocemos el valor de A, podemos escribir la función polinómica que satisface todas las condiciones dadas. La función polinómica que satisface todas las condiciones dadas es p de x. Es igual a, que ahora sabemos que es negativo 1, 2 o negativo 0.5, multiplicado por la cantidad de x menos 5 al cuadrado, multiplicado por la cantidad de x más 3. Espero que hayas encontrado esto útil.